Hola, ¿cómo andan? Decidí hacer una microclase express para hablar sobre la entrevista antropológica, porque ya me di cuenta que varios de ustedes están empezando a abordar la entrevista, pero todavía yo no les he hecho ningún tipo de explicación ni diferencia acerca de cómo hacer una entrevista dentro de un registro etnográfico. Las entrevistas antropológicas tienen características muy específicas y diferentes al tipo de entrevista común que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, básicamente porque no estamos acostumbrados a hacer entrevistas, pero tenemos cierta idea de lo que es una entrevista básicamente por el lado periodístico. Pero lo que se busca en periodismo es muy diferente a lo que se busca en un registro etnográfico, así que ya quiero hacerles esa distinción para que vayan, antes de seguir entrevistando, vayan reconsiderando la forma en que van a hacer sus entrevistas en el futuro, sobre todo los que están más adelantados, porque puede ser que si siguen continuando con estas entrevistas, la información no les sea tan útil después para hacer el análisis descriptivo. La forma en la que está la entrevista entrelazado con el registro de campo es algo muy importante y por eso tiene características especiales. Una entrevista periodística no está relacionada con un registro de campo etnográfico ni tiene la intención después de hacer un análisis descriptivo desde una perspectiva antropológica. Son objetivos completamente diferentes. Así que bueno, vamos con esto. Yo voy a subir si no sé, si no es que ya lo subí, bueno, un PowerPoint de la entrevista antropológica, así se llama, lo van a encontrar en la plataforma, y va a ser una especie de resumen de el trabajo de Rosana Huber, que también está por ahí, pero Rosana Huber yo sé que no la van a leer, así que por eso hice el PowerPoint y por eso estoy haciendo esta clase. Antes de hablar de Rosana, eh, quiero hacerles una distinción general de dos tipos de información que ustedes pueden llegar a conseguir en cualquier tipo de entrevista o interacción con otra persona, sobre todo en estas cuestiones de los eventos. Hay, digamos, dos tipos generales básicos de información. Algo que podemos llamar el dato duro y por el otro lado tenemos información que proviene del discurso de esa persona y de cómo esa persona se presenta ante otros, cuál es la imagen que construye ante otros, qué perspectiva tiene de las cosas, o sea, sus interpretaciones. Y las interpretaciones no se dicen verbalmente, sino que se muestra con diferentes tipos de información verbal y no verbal, gestos, indicaciones sutiles, entonaciones, miradas. Y entonces ustedes también tienen que poder aprender a registrar todo eso. Vamos a poner un ejemplo concreto. Van y le preguntan al organizador de la feria del libro y van y le preguntan ¿a qué hora empieza la feria del libro? Entonces ahí tenés estos dos tipos de información. El dato duro es, la feria del libro comienza a las 2 de la tarde. Pero imagínense que en vez de decirles eso de forma robótica, les dice, y debería empezar a las 2 de la tarde, pero bueno, ¿ven la diferencia en el tipo de información que se consigue de una manera y de la otra? Todo lo que no se está diciendo y todo lo que sí se está diciendo en cada una de esas palabras, en la selección de las palabras, en la entonación. No te está diciendo simplemente el horario de comienzo, te está diciendo que había algo programado y que las cosas no están sucediendo de acuerdo a la programación y que eso le está causando cierto malestar, pero que está intentando resignarse. Por el otro lado, está queriendo comunicar que está sintiendo eso, pero no lo puede decir de forma explícita porque ustedes no son conocidos ni amigos. Imagínense que ustedes ya tienen una relación un poquito más de confianza con esa persona y le preguntan ya de otra manera, ¿no? Se acercan y le dicen, che, ¿cuándo va a empezar esto?
¿Ven? Hasta las preguntas cambian. ¿Cuándo va a empezar esto? Y el otro dice, oh, qué sé yo, no sé, mira, se supone que está programado a las 2, pero en esto están haciendo cualquier cosa, fulana fue no sé dónde, ya no la encuentro, la estoy llamando. Bueno, toda esa información que pueden empezar a recabar, cuanto mayor confianza tienen con esa persona y cuanto menos estructurada es su entrevista. Así que lo que tiene que apuntar una entrevista antropológica es a la no estructuración, a una conversación que se acerque lo más posible a una charla cotidiana para bajar esas barreras, para que esa persona muestre lo que está sintiendo, lo que interpreta, lo que está viendo en su entorno y no simplemente la imagen que quiere mostrar para quedar bien según su rol. Esa puede ser la diferencia entre que identifiquemos a un agente y a un actor social. Porque si yo no puedo tener la confianza para traspasar esa barrera, yo puedo considerar que todos son agentes que están cumpliendo con su rol de acuerdo al esperado. Pero si logro pasar la barrera, me doy cuenta que hay actores intervinientes que están en posiciones estratégicas, que hay ciertas negociaciones en juego, que hay conflicto y que las cosas no se dan como quieren mostrar hacia afuera. Todos los agentes tienen una máscara de acuerdo al rol que están jugando y a vos te van a mostrar la máscara. La idea es que puedas vislumbrar un poquito la cara de atrás. O piénsenlo desde una metáfora teatral, ¿no? Ver detrás del telón, ver cómo se están preparando. No cualquiera puede ver detrás del telón y entender realmente cómo se van interrelacionando esos actores sociales. Lo que vemos es la escena y que toda la escena está saliendo perfecta y cada uno cumple el rol que tiene que cumplir, dice los diálogos como tiene que decir, sonríen y todos aplauden y detrás se vuelven a matar. Pónganle como ejemplo. Tenemos que lograr encontrar esa información y eso no se hace en un solo registro o no se hace con entrevistas estructuradas. Nosotros tenemos muy poco tiempo, yo no les voy a pedir que se haga lo que hacen los antropólogos, que es construir la confianza con el informante, que se lleva no una entrevista, sino varios días, meses, años para entablar esa relación de acuerdo al tipo de investigación que uno quiere hacer, hasta que esa persona finalmente te dice lo que vos estás necesitando que te diga, no lo que estás buscando o lo que estás esperando escuchar, la información relevante que necesitas para analizar. Y a veces uno no sabe qué es. Tiene que poder ir con la corriente construyendo esa relación con la persona. No se puede hacer eso en el contexto de una materia, pero sí pueden, ¿cómo se dice?, hacer la entrevista de una forma menos estructurada para poder captar todos esos sentidos ocultos y también prestar atención a todas aquellas cosas que no se dicen. Cuando ustedes hagan la transcripción de la entrevista, no solo van a tener el diálogo, también tienen que poner todas sus impresiones personales y lo que observan. Si yo hago la transcripción de este diálogo del horario que les acabo de ejemplificar, tengo que poner el tono de voz, cómo lo dijo, cómo a mí me pareció que lo estaba sintiendo esa persona, cómo lo sentí yo, qué estaba ocurriendo alrededor. Después van a tener otros ejemplos que yo les voy a ir poniendo para que lo vean mejor, pero creo que ya se está captando la idea entre describir simplemente el diálogo, escribir textualmente y describir la situación para poder recolectar toda esa información que no está en el diálogo explícito, sino que yo tengo que poder extraer a partir de la interacción. Y esa interacción se facilita cuando la entrevista no está estructurada por un cuestionario fijo. Ese cuestionario es una guía personal para ustedes, pero cuanto menos lo usen en la entrevista real, mejor. O sea, cuanto menos estén con la hojita leyendo las preguntas, mejor. Cuanto menos haya tiempo para que la otra persona pueda pensar las respuestas y redactarlas muy tranquilamente, mejor.
yo soy enemiga, y no solo yo, sino que como medio mundo antropológico es enemigo de los cuestionarios y de las encuestas, porque es bastante engañosa la información que podemos sacar de ahí. En las encuestas la persona tiene tiempo para pensar qué escribir. Entonces, si mi objetivo es recabar la información que se trata de la imagen que quiere dar el otro, genial, porque lo único que va a obtener es eso, la imagen que quiere dar el otro. Si yo quiero poder ver un poquito más los sentidos ocultos, toda esa red que subyace a la imagen perfecta que me quieren mostrar, bueno, entonces esos cuestionarios no me van a servir tanto. Pensando en los objetivos, entonces, yo haría, si mi objetivo es recabar información acerca de las representaciones ideales, acerca de la imagen que me quiere mostrar el otro, la construcción identitaria hacia afuera, usaría las dos cosas. No me fiaría solamente de un cuestionario estructurado y menos entregado con tiempo. Traten de pautar entrevistas donde se pueda hacer una interacción sincrónica, simultánea, porque así ven los gestos, así ven cómo lo piensan, cómo consideran cada pregunta. Intenten que no sea una ida y vuelta entre pregunta y respuesta, porque eso se siente más como un examen, como una evaluación. Se sienten realmente que tienen que cumplir con la expectativa de quien está preguntando ahí. Cuanto más forma de conversación tenga, mejor. Hasta ustedes pueden hablar de sus propias percepciones. Es difícil que yo les dé ejemplos, no sé, les tendría que dar alguna grabación mía o algo así, pero cuanto más confianza haya o más prepare yo el escenario para que eso se sienta en confianza, mejor. No es lo mismo que esa persona esté parada en el momento en el que está tratando de mantener su autoridad en el rol, está justo en el ajo, todo el mundo lo está mirando a él y esa persona tiene que actuar de la forma en la que todo el mundo espera y vos justo vas y le haces las preguntas bien fijas como si fuera un cuestionario. Esa persona se siente evaluada, se siente en un examen y va a tratar de responder lo que el otro quiere escuchar o lo que esa persona cree que el otro quiere escuchar. En cambio, si ya después lo agarras en otro momento, más relajado, por ahí se sientan a tomar algo, se citan en otra oportunidad, o hasta sentado en su casa en una entrevista por videollamada, ya también es otra la predisposición. ¿Usted les parecería bastante sorprendente, curioso, la forma en la que cambian una vez que hacen una entrevista por videollamada porque se sienten en un espacio contenido que es su propia casa y a veces bajan las guardias, ¿no? Están en pijamas, están en su casa, están hablando por celular mientras se toman un café, sienten que están lejos de las amenazas de la sociedad y puede ser que tengan otro tipo de respuestas y ustedes están haciendo exactamente las mismas preguntas, pero el contexto de la entrevista cambia. Por ahí, para algunos de ustedes esto es una obviedad, pero es sumamente importante. Toda la información relevante para etnografía es esa que no se está diciendo, es esa que se cuela por los márgenes, entre líneas. Y ahí es donde vemos esos entramados, donde tenemos la posibilidad de chusmear por debajo de la imagen que el otro te quiere mostrar. Y otra vez les digo, esa es información que también les resulta a ustedes importante porque van a entender ese entramado, cómo son las reglas del juego, cómo está dispuesto el campo de disputa. Y van a comprender mejor de qué forma los actores sociales interactúan. Y a eso estamos, a eso vamos. Así que, dicho esta aclaración, voy a revisar el PowerPoint ahora con ustedes. Ustedes en sus casas lo van a abrir y van a revisarlo conmigo mientras yo lo comento. Me encantaría poder hacerlo mostrándoles las pantallas, pero mi computadora se cuelga cuando hago ese tipo de cosas, así que bueno, colaboremos un poquito, ¿no?
En la primera diapositiva, bueno, la primera es el título, obviamente. La segunda diapositiva hay una tabla de 2 columnas. Una dice entrevista tradicional, la otra dice entrevista antropológica. Cuando digo entrevista tradicional es la que nosotros entendemos como la entrevista default, la entrevista genérica, que normalmente proviene de nuestra concepción de sentido común sobre las entrevistas periodísticas. La entrevista tradicional es una serie de intercambios discursivos entre alguien que interroga y alguien que responde. Yo pregunto, vos respondes, yo pregunto, respondes. Entonces, primero principal, una entrevista tradicional normalmente es unidireccional. Yo como entrevistada no se me pasa por la cabeza preguntarte a vos algo. No es una conversación. En cambio, la entrevista antropológica debe verse como una relación con la otra persona, como un intercambio que puede provenir de las dos direcciones. Entonces yo tengo que poder también mostrarme abierto a que el otro me pregunte, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué te interesa esto? ¿Por qué me estás preguntando? Ah, no, es que estoy haciendo un trabajo y aparte, bueno, me interesa esto de la feria realmente, quisiera hacer algo como eso, no sé, ustedes le pueden meter chamullo o le pueden decir la verdad. También eso es parte de una relación que van a entablar con esa persona. Entonces, la entrevista es una relación social de manera que los datos que provee el entrevistado son la realidad que éste construye con el entrevistado en el encuentro. O sea, no hay una verdad, la verdad que yo estoy buscando. Muchas veces el periodismo de investigación está buscando la verdad detrás de lo que oculta el entrevistado, como si fuera un detective. Nosotros no estamos buscando la verdad, porque no hay la verdad. Lo que tenemos es una interacción de personas con diferentes tipos de interpretaciones acerca del mundo. Y lo que yo quiero saber es, en el entramado de interpretaciones, en el atravesamiento de mi interpretación con la interpretación del otro, se construye la realidad que percibimos colectivamente. Esa realidad que percibimos colectivamente es la que vamos a registrar. Entonces, el otro me puede decir, no, para mí la feria salió perfecta, tal cual como yo lo había planeado. Entonces a mí me puede quedar como la duda de, ¿eso planeaste o me estás mintiendo? ¿Esa es tu interpretación o no? ¿Me querés decir la verdad? ¿Me querés ocultar? No, no piensen en la verdad. Piensen en que el otro está tratando de mostrar cierta imagen. Tal vez quiere construir su propia seguridad acerca de eso. Quiere convencerse positivamente de que todo salió mejor de lo que podía haber salido. Y entonces, al considerar todas esas posibilidades, yo le puedo repreguntar al otro y decirle, bueno, ¿y por qué consideras que todo te salió tan bien? Esa pregunta que acabo de hacer, por ahí yo no la tenía escrita. Pero es una pregunta que surge gracias a la que el otro me respondió de esa manera. Entonces yo tengo que poder deshacerme del cuestionario cuando la conversación comienza a ser real. O sea, ¿por qué te parece que salió perfecta? Porque, mira, perdón que te diga, pero a mí me pareció que había ciertas cuestiones que por ahí podrían haberse pensado de otra manera o que no salieron como planificó. Ojo, puedo estar equivocado. Ven que ahí puede haber una conversación y no teman que su subjetividad quede expuesta, porque ustedes no tienen que estar ocultos como si no fueran participantes de esa interacción. Esto se llama observación participante. El registro de campo es una observación participante y la entrevista antropológica es una conversación. Y yo tengo que poder también presentarme al otro para que exista reflexividad. La reflexividad no es lo mismo que reflexionar. Quiere decir que yo me veo en el otro y el otro se ve en mí y puedo construir en esta ida y vuelta la realidad colectivamente. Yo puedo entender mejor mi rol y mi posición y lo que yo percibo acerca de las cosas cuando empiezo a cuestionarme frente a lo que dice el otro y el otro se empieza a cuestionar también frente a lo que digo yo. Y entonces puede decir, che, ¿en serio salió tan mal? Yo creí que había salido re bien. Vos me estás diciendo que salió tan feo. Y mirá, no sé, fíjate.
Bueno, tal vez puede ser por esto o esto, o mira, no te quería decir en realidad, pero a mí también me pareció que salió mal. Y pueden salir un montón de respuestas así. Cuesta tener ese chip de sacarse la entrevista tradicional y ponerse el chip de la conversación como una interacción capaz de construir conocimiento válido científico. Pero lo está. O sea, también otras disciplinas utilizan la conversación para construir conocimiento acerca del otro y relevar información importante sobre las interpretaciones que se tienen acerca del mundo. Así que bueno, para empezar, eso. Segundo, la entrevista tradicional es una entrevista estandarizada. Formular las mismas preguntas con el mismo fraseo en el mismo orden. Es como, eh, bueno, ustedes me dieron un cuestionario ahí, ¿no? Imagínense si yo hiciera ese cuestionario de todo en el mismo tono, de las mismas formas y de una forma robótica. ¿Cómo y a quiénes les surgió la idea de hacer una feria del libro? ¿A qué personas está orientada el evento? ¿Cómo se gestionó la organización del evento? ¿Conoce alguna política de refuerzo en torno a la lectura? Cuestionario. ¿Cómo yo puedo reformular estas preguntas para que sea una conversación? Eh, a veces solamente basta con cambiar el tono o intercalar esas preguntas con otro tipo de información, como por ejemplo su percepción acerca de las cosas, como decir, hola, ¿cómo andas? Mirá, la verdad que me está encantando esta feria del libro. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Porque es genial, antes no se hacía y es la primera vez que se hace. Me encantó, buenísimo. ¿A quién le tengo que felicitar? Y bueno, imagínense que lo diga de esa manera. Entonces, la persona que le surgió la idea va a salir, yo fui. O al revés, puedo hacer una pregunta que sea, "Mm, che, mira cómo se organizó esto. ¿Quién tuvo la idea de organizarlo de esta forma?" Bueno, ahí nadie se va a querer hacer cargo. A veces la neutralidad ayuda a eso, pero hay ciertas respuestas que yo necesito tener que van a salir solamente cuando yo me expongo como sujeto, es decir, cuando muestro también parte de mi interpretación acerca de las cosas. Y puedo ir una cosa intermedia. La cuestión acá es mostrarte como persona ante otra persona. Y que esa otra persona a la que yo voy a entrevistar no se sienta evaluada, no sienta que está respondiendo un cuestionario donde se pone en juego su identidad, su desempeño profesional, no tiene que sentirse amenazado ni vulnerable por lo que yo le estoy diciendo, porque yo no estoy tratando de desenmascararlo. Solamente quiero comprender su perspectiva del mundo. Tengo que tener respeto por el entrevistado. A menos, claro, que sea, bueno, un flor hijo de su madre y no puedo tener ningún tipo de respeto, entonces yo también tengo que tener en cuenta que mis preguntas van a estar sesgadas y que yo ya lo estoy haciendo con cierta intención de joder al otro, de agarrarlo con las manos en la masa, de que él tenga algún fallido ahí y que yo pueda decir, ¿viste que vos sos tal cosa? Bueno, ahí yo tengo intenciones previas, porque vengo con ciertas ideas previas, tal vez prejuicios justificados o no acerca de la otra persona, yo tengo que tener en cuenta que vengo con ciertas intenciones. Traten de no tener esas intenciones, porque va a ser muy sesgado. La entrevista tradicional niega el sesgo. La entrevista antropológica tiene que tener como pilar el hecho de que yo voy a estar sesgado porque voy a tener interpretaciones previas, voy a tener ciertas consideraciones anteriores cuando vaya a hablar con esa persona. Voy a creer de antemano que esa persona me va a tratar de hablar de cierta forma, que me va a querer dar tales respuestas y yo tengo que poder luchar contra mis propios prejuicios, porque si no, no puedo entablar esa relación de confianza con el otro. No quiere decir que sean hipócritas, no quiere decir que le donen la píldora, pero
sean abiertos y consideren que pueden llegar a tener esos prejuicios de antemano, con lo cual su entrevista también va a estar sesgada, van a construir ciertas preguntas y otras no, porque ya van con la mira de que quieren que les responda tal cosa. Porque yo sé que fulano hizo las cosas mal y quiero que me lo diga. Guarda, esa entrevista agárrenla con pinzas, porque va a hablar más de ustedes que de ellos. Va a hablar más de cómo yo estoy viendo a ese actor y no de cómo podemos entender la perspectiva del actor acerca del mundo. Así que esta es la reflexividad, cuestionarme a mí también en esa interacción. Una entrevista tradicional no se cuestiona, el entrevistador no cuestiona su posición, cuestiona siempre a la del otro. Siempre se siente él en la posición de verdad, en la posición correcta, y siempre el otro está siendo evaluado a ver si me dice la verdad o no. A ver si responde lo que yo quiero que responda o no, a ver si finalmente, le hice tal pregunta pero no me la quiso responder, qué lástima, tengo el cuestionario incompleto. No. ¿Sí? Esas son cosas muy importantes. Piensa en una conversación con otra persona que es una igual a ustedes, que va a sentirse vulnerable cuando ustedes le empiecen a hacer esas preguntas. Y no es lo mismo la respuesta que te da alguien vulnerable, que se siente amenazado, que se siente evaluado, y alguien que no, que siente que está en un espacio seguro, con confianza, que puede llegar a hablarle al otro sin sentirse juzgado, o que ese juicio que va a tener el otro no va a ser perjudicial, ¿no? Así que traten con respeto a quien van a entrevistar, porque esa persona está dando su tiempo y su perspectiva acerca del mundo a alguien que no tendría por qué dárselo. Así que consideren eso. Una entrevista antropológica puede estar guiada por un cuestionario estructurado, pero el objetivo es la no estructuración. En sociología se utiliza un método híbrido que es la semiestructuración, es decir, yo voy en mente con una serie de preguntas básicas que me van a guiar la conversación, pero yo tengo que poder salirme de esas preguntas o formular otras si veo que realmente el entrevistado me va llevando por otro lado. Si ustedes se sienten más seguros con una semiestructuración, bueno, vayan a una semiestructuración, yo sé que es difícil sacarse la guía de encima. Si se sienten lo suficientemente seguros como para entablar una conversación normal con otra persona, háganlo, porque esa es la que realmente estamos buscando. Apóyense en la grabación, graben, si les permite grabar. Cuando uno graba, tiene que sí o sí pedir el consentimiento informado de la otra persona. Y a veces la otra persona, ya cuando se siente grabada, hay cosas que no quiere decir. Ustedes tienen que jurarle y perjurarle que esa información no va a salir de acá, que su privacidad va a estar respetada, que no se va a vulnerar y que vamos a ocultar toda la información personal de ese entrevistado. Pero bueno, a veces, qué sé yo, se graba en secreto y yo no soy quien para darles unas lecciones éticas acerca de eso. Ustedes verán, de acuerdo a la relación que quieren tener con esa persona también. Yo siempre puse el grabador sobre la mesa y sé que es una de las variables que me van a modificar la entrevista. Esa persona está mirando que yo estoy grabando. Y me ha pasado que recién cuando apago el celular o el grabador, esa persona empieza a decirme las cosas o ciertas cuestiones que eran importantes y que tenían miedo de decírmela cuando grababa, ¿sí? Porque otras veces sentían que quién sabe qué podría ocurrir con esa información. Bueno, eso también puede pasar y cuando ocurre, yo lo que les diría como consejito es, si van a grabar, apaguen el grabador un ratito antes, pero continúen un poco más con la conversación. ¿Sí?
lo apagan y, digo, y dicen, bueno, no sé, o se me acabó la batería, o ya no tengo espacio, apagan el grabador, siguen charlando un rato más. Por las dudas, hay cosas que puede llegar a decir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy obvio, ¿no? En una de las primeras entrevistas que yo tuve que hacer cuando hacía investigación sobre cuestiones socioeducativas, fui obviamente a entrevistar a una docente. Como entrevistar docentes es algo que no sé, hago hace años. Las docentes son mañosas, hay un montón de cosas que no te van a querer decir, existe lo que se llama el currículum oculto, entonces una cosa es lo que te muestran en el programa y todo lo que te quieren decir que están haciendo en el programa y otra cosa es lo que realmente hacen en el aula. Y hay que poder enganchar con ciertas docentes para que se suelte la lengua un poco. Y eso son horas y horas de charlar en la cocina, charlar en la sala de profesores, en el pasillo, de entablar confianza, cafecito da, mate viene, así, hasta que en algún momento se le suelta la lengua. Y uno puede utilizar esa información, a veces sí, a veces no, de acuerdo, pero cuando uno entabla una entrevista, ya cuando conoces a esa persona confía en vos, sabe que sos inocua, no sé, que no le vas a hacer ningún mal, que no vas a hablar mal de ella a sus espaldas, que no va a haber chusmerío. Bueno, entonces le decís, ¿puedo hacerte una entrevista? Sí, sí, dale, cuando quieras. Bueno, ahora que tenemos un recreo o que tenemos una hora libre entre las dos, que siempre estamos acá, vamos a charlar un rato, nos hacemos un café. Bueno, dale, así, ¿no? Y esa persona otra vez va a ponerse el rol, ¿no? El rol de, sí, soy la señora docente y así doy mi materia y bueno, así quiero evaluar a mis alumnos y qué sé yo. Es decir, tuve años construyendo esta relación con esta persona y otra vez se me pone la máscara. Sí, va a pasar. Va a pasar, pero yo, bueno, puede ser que tenga más posibilidad de romper esa máscara. El ejemplo en realidad que yo iba a poner era todo lo contrario. Me fui a entrevistar con una mujer al comienzo de mis prácticas de entrevistas con una profesora que no la conocí nunca, que era de otra escuela, no sé, no me acuerdo cómo llegué a ella, creo que bueno, me la presentaron, el director me la presentó y entonces bueno, pude hablar con ella, no nos conocíamos, muy buena predisposición ella y entonces bueno, empecé a grabar con el celular y todo. Cuando dejó de grabar, ella casi me está acompañando a la puerta, porque nos habíamos encerrado en una de las aulas, me está por acompañar en la puerta, mira por el pasillo, cierra la puerta y me empieza a hablar bajito. Me dice, no, lo que pasa es que acá a mí nadie me cuenta nada, porque uno al final dice, bueno, y me empezó a mostrar su perspectiva acerca de las cosas. Y fue para mí el momento decisivo de esa entrevista. Claro, yo no estaba grabando, ya había guardado todo para irme y aparte quedaba muy mal si yo de repente me ponía a escribir lo que ella estaba diciendo, porque me está contando él con confianza, me tengo que comportar como una persona, no como alguien que no le importa el otro como sujeto, me tiene que importar el otro, tengo que tratarla con respeto, tengo que mirarla, tengo que tener empatía, tengo que decir, sí, la verdad, tenés razón, así, ay, ¿cómo es la escuela es así? Bueno, no sé, lo que se te ocurra en el momento, uno sabe hacer ese tipo de cosas. Claro, yo después salí de ahí, me fui corriendo a la plaza de enfrente y ponerme a escribir como loca, tratando de recordar todas las palabras que me dijo. Pero valió la pena porque realmente casi que fue el eje más significativo de la entrevista donde yo pude encontrar, ahí está la cuestión, así es como se está relacionando, estas son las reglas del juego en el campo, ahí está el conflicto. Ese conflicto se enmascara, se invisibiliza en el aparente consenso que hay, en este juego de los agentes, en reproducir el rol que se espera de ellos. Así que piensen que ustedes tienen que poder lograr algo de eso, algo, un poquito. ¿Sí? No se maten, pero
A eso tiene que apuntar sus entrevistas. Suelten los cuestionarios fijos. Conviértanse en personas conversando con otras personas. Una entrevista tradicional asienta su validez en obtener información verificable, cuyo contenido sea independiente de la situación particular del encuentro entre quien investiga y quien informa. Es decir, por ejemplo, la información verificable es que efectivamente la Feria del Libro estaba programada para comenzar a las 2 de la tarde. Entonces yo, como una entrevista tradicional, ¿qué me importa? Bueno, empieza a las 2 de la tarde. Pero la entrevista antropológica entiende que la información es una interpretación que ha sido producida conjuntamente por quien entrevista y quien responde. Entonces, ¿realmente me importa si la feria empezó a las 2? Lo que me está importando es qué representa eso para el entrevistado y qué representa para mí. Una entrevista no directiva, entonces, es lo que estamos buscando. La no directividad se basa en el supuesto de que aquello que pertenece al orden afectivo es más profundo, más significativo y más determinante de los comportamientos que el comportamiento intelectualizado. O sea, las respuestas que se les van a dar a ustedes después de racionalizar lo que esa persona considera mejor responderte, es válido, obviamente, es buena información. Pero yo estoy buscando aquello que pertenece al orden afectivo, que está más conectado con las interpretaciones subjetivas de esa persona. Porque la otra información de alguna manera yo la puedo recabar. O sea, ¿para qué le voy a preguntar cosas que puedo encontrar en el programa? O en una entrevista que le hicieron, no sé, los medios locales. Yo tengo que poder aprovechar esa oportunidad única para preguntar cosas, para ver un poquito el mundo de la forma en la que esa persona está viendo el mundo. Dice, en las entrevistas estructuradas, el investigador formula las preguntas y pide al entrevistado que se subordine a su concepción de entrevista, a su dinámica, a su cuestionario y a sus categorías. Esta es una relación de dominación donde el entrevistador se siente superior al entrevistado y está imponiendo sus propias categorías, su propia forma de ver el mundo en sus preguntas. En las no dirigidas, en cambio, se solicita al informante indicios para descubrir los accesos a su universo cultural. Tenemos que poder ver las cosas desde su perspectiva. Acceso a su universo cultural. No imponer mi universo cultural con mis categorías, mis preguntas, lo que yo considero que es importante, e imponérselo a esa persona, y esa persona siente que tiene que responder según mis expectativas previas, porque se siente así. Imagínense ustedes, pónganse en esa posición. Entonces, vamos en busca de temas y conceptos que la población expresa por asociación libre. Esto significa que los informantes introducen sus prioridades en forma de temas de conversación y prácticas atestiguadas por el investigador, en modos de recibir preguntas y de preguntar, donde revelan los nudos problemáticos de su realidad social tal como la perciben desde su universo cultural. ¿Ven? O sea, a eso tenemos que apuntar. Váyanlo pensando entonces y para las próximas entrevistas, porque ahí está el nudo de la cuestión. Los vamos a seguir charlando y si ustedes quieren planificar una entrevista conmigo y vemos bien cómo la encaran, cómo es el acceso, de qué forma la van a abordar, bueno, la charlamos, ¿sí? Antes de que se aventuren a hacer entrevistas que por ahí terminan teniendo información que no sirve. Así que bueno, vean eso. Y vamos a estar hablando entonces el viernes ya de cómo hacer la descripción, el jueves, de cómo hacer la descripción analítica, qué es una descripción analítica, qué es el análisis antropológico y cómo voy a usar yo toda esta información, el registro de campo, mis entrevistas, hasta los folletos, cómo utilizo todo eso para analizarlo y cuáles son los niveles de análisis. Para eso ya les adelanto que vamos a utilizar la guía de Elsie Rockwell y vamos a ver unos PowerPoint míos donde voy a mostrar ejemplos, qué manera es mejor organizar esas notas y
lo más importante, necesitan poder conectar lo teórico con lo práctico. Por lo tanto, mientras tanto, aprovechen y pónganse a leer, a construir su marco teórico, porque si no, todo va a quedar en modo de opinión personal, ¿sí? Y no queremos eso, queremos que haya una conexión entre las investigaciones que hicieron los demás y la de ustedes, que ustedes formen parte de este universo académico y que su trabajo sea considerado conocimiento válido que pueda guiar a ustedes mismos en el futuro o a otros gestores culturales. Ya sé que esto, digamos, puede ser muy ideal, pero tienen que poder planteárselo de esa manera. Si no, no van a tener información útil. ¿Sí? Piénsenlo así, piénsense como investigadores dentro de la gestión cultural y que ustedes están tratando de construir conocimiento para estas futuras generaciones de gestores. Y nadie, ningún gestor está haciendo trabajo etnográfico. Esto es nuevo y es una herramienta que muy pocos van a tener. Aprovechenla. Así que bueno, nos estamos viendo el jueves y bueno, plantéenme todas sus dudas. Yo mientras tanto me voy a estar ahora poniendo a leer todos los trabajos de campo, les voy a estar haciendo sus comentarios para ver dónde pueden mejorar, dónde estuvieron bien y en general yo creo que van a estar bien, no se preocupen. Este fue un trabajo de práctica para que ustedes puedan aceitar estas herramientas etnográficas y ir al final con un muy buen registro. Así que yo estoy segura de que van a poder, no se preocupen y bueno, nos estamos viendo. Un saludo grande.